I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, killing me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... You give me a believer, believer. You give me a believer, believer. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta presentación de nutrición y deporte. Hoy nos acompaña el licenciado Gonzalo Herrera. El licenciado Gonzalo Herrera pues tiene especializaciones en nutrición clínica, tiene entrenamiento profesional o es entrenador profesional básicamente. Y también tiene certificaciones internacionales de antropometría y también está especializado en nutrigenómica deportiva y farmacología, así como gastronomía. Muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos esta tarde. Sé que la sesión que hoy vamos a tener va a ser una sesión espectacular, porque bueno, pues si bien hemos estado trabajando mucho en nuestro equipo de éxito global sobre la prevención, sobre lo que es la parte correctiva de algunas enfermedades. Yo creo que como equipo y como enfoque de una nueva cultura de salud, pues la parte del deporte y la nutrición debe de ser ya un estilo de vida para todas las personas. Y bueno, pues yo creo que es lo que nos va a permitir asegurar que tengamos una calidad de vida y sobre todo tanto lo que hacen nuestros tratamientos y productos como este nuevo enfoque de nutrición y este enfoque de salud y de deporte, pues yo creo que nos puede garantizar muy, pero muy bien enfrentar no solamente como ya lo vivimos y lo vimos con el COVID, que tuvimos resultados espectaculares, yo creo que seremos seremos una generación preparada para poder tener una gran calidad de vida y tener una tranquilidad sobre cualquier otro tipo de pandemia que se pueda venir. Yo creo que esto es el valor más preciado que todo ser humano puede aspirar y tener y conservar, por supuesto. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bienvenido. Me gustaría mucho que antes de que mostráramos pantalla, pues pudiéramos ver. Es una persona totalmente congruente, su vida personal con su actividad de deportista. Me encanta mucho su trabajo. Es una persona muy disciplinada, muy profesional y bueno, pues cuando nosotros comentamos si nos podías acompañar a este tema, pues no dudaste en compartir toda tu experiencia y todo esto que le puede servir a muchísimas personas que hoy nos están acompañando. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Bienvenido y bueno, pues estamos en tus manos. Somos todo oídos. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos ansiosos de todo lo que nos puedas transmitir de tu experiencia como entrenador profesional, como persona fitness, como gastronomía, como nutriólogo. Y sobre todo, ¿qué es esa parte que puede potencializar todo esto que son nuestros productos? Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Margarita, por la presentación. Pues gracias a ustedes por estar aquí interesados en una charla que a lo mejor les puede proporcionar información útil para su estilo de vida, útil para evitar enfermedades, útil para que funcione como sinergia con nuestros productos y sobre todo pues suministrarle al cuerpo lo que necesita para que esté en homeostasis, para que esté saludable. Voy entonces a compartir la pantalla. Preparé una presentación inicial, esta es como la versión 1.0. Sin embargo, a lo mejor hay cosas que no abarca, pero pues podemos contestarlas en alguna pregunta o en algún comentario, alguna duda al final de la charla y podemos pues aclararlo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Primero, vamos a ver el contenido más o menos que vamos a hablar. Vamos a hablar algunas definiciones de nutrición deportiva y otros conceptos. Vamos a ver la nutrición en el deporte, los nutrientes que necesitamos suministrar al cuerpo para tener energía, para cumplir ciertos objetivos y cómo potencializar
las fases básicas del ejercicio, que es el pre, el durante y el post ejercicio, sobre todo en el tema de la recuperación, en el tema del rendimiento, que tenemos unas herramientas buenísimas con los nutracéuticos. Vamos a hablar de ellos y de cómo cada uno puede ayudarnos en la actividad deportiva. Vamos a hablar un poquito de hidratación. Y básicamente es eso. Entonces, me gusta siempre empezar con esto porque vamos a definir qué es la nutrición deportiva. Básicamente esta persona, Louise Burke, que pues es catedrática, es científica, es investigadora, es australiana, directora del Instituto de Nutrición de Australia, el Instituto del Deporte en Australia, y ella define la nutrición deportiva como la aplicación de estrategias alimenticias para promover la buena salud, la adaptación al entrenamiento y recuperarse óptimamente durante la competencia. Aquí hay puntos importantes, que es promover la salud. Es decir, estamos hablando de que no debemos perseguir un objetivo estético de afuera hacia adentro, sino un objetivo estético de adentro hacia afuera. Las personas que tienen buena salud por dentro, pues eso se proyecta hacia afuera en un objetivo estético quizá. Y pues la nutrición tiene el objetivo de adaptarse al entrenamiento, es decir, de proporcionarnos los nutrientes en recuperación del entrenamiento y durante alguna competencia que tengamos. Esto básicamente está enfocado a personas que compiten, pero también a personas que hacen deporte de forma pues recreativa o de forma para conservar la salud. Entonces ella es Louise Burke, es una eminencia esta señora. Muy bien. Los nutrientes que vamos a considerar en el deporte, pues se dividen en tres básicamente, ¿sí? Los macronutrientes, que son moléculas muy grandes, los hidratos de carbono, que son los carbohidratos que ya conocemos nosotros, que nos proporcionan energía para la actividad física. Hay pues carbohidratos de absorción más rápida, otros de absorción más lenta, construir y reparar tejidos, y los lípidos que básicamente tienen pues la función de poder proveer energía y de proteger a algunos tejidos y fabricación de algunas otras moléculas que son también de reparación y de almacenamiento de energía en el cuerpo. Los micronutrientes, estamos hablando de básicamente vitaminas y minerales, ¿sí? Vamos a tocar básicamente el tema del magnesio, algunos otros minerales, zinc, selenio para el sistema inmune, vitamina D también para el sistema inmune y para la respuesta hormonal. Y vamos a hablar de los metabolitos que ya conocemos, de romero y olivro, de frijol negro, de cacao y de algas. Muy bien. Ok, entonces esos son los tres grupos de los que vamos ahorita a hablar: los macronutrientes, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Los hidratos de carbono nos proporcionan la principal fuente de energía para la contracción muscular. Nos aportan 4 kilocalorías por gramo de carbohidratos. Es una fuente de energía rápida y fácil. Es decir, por ejemplo, atletas que se dedican, no sé, al atletismo de pista o a la natación, los carbohidratos son los que proporcionan la energía en ese momento, ¿sí? Entonces, en el caso de atletas de alto rendimiento, pues hay una periodización dependiendo de si van a entrenar, si van a descansar, si van a competir, pues hay diferentes aportes de carbohidratos. En el caso de personas que hacemos ejercicio solamente por salud, pues esa es la principal fuente. Necesitamos consumir carbohidratos a diario y consumirlos en la medida de que estén más cerca de la actividad deportiva. Es decir, si vamos a hacer, no sé, ejercicio de salir a correr en las mañanas, pues es recomendable que haya un buen aporte de carbohidratos para utilizarlos como fuente de energía en esa actividad. O si vamos a ir al gym también en la tarde, por ejemplo, que hay personas que van al gym en la tarde o en la noche, pues proveer una fuente adecuada y con cuidado de carbohidratos para no tener carbohidratos extras después de la actividad deportiva que nos vayan a llevar a alguna acumulación de grasa durante la noche. Lo interesante de los carbohidratos es que se almacenan en forma de glucógeno, principalmente en los músculos, también en el hígado, pero principalmente en el músculo, y es digamos, la energía que utilizamos en el día a día, la que está almacenada en los músculos, y es el sustrato deportivo más importante para antes, durante y después de la actividad. La recomendación diaria
de carbohidratos, si hacemos una actividad de baja intensidad, sería de 2 a 5 gramos por kilogramo por día. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si estamos hablando de una persona, pues digamos 70 kilos, pues digamos por una actividad baja de intensidad, por ejemplo, que salga a correr en las mañanas un rato, entonces supongamos que consume unas 200 kilocalorías, estamos hablando de 3 gramos por kilogramo de una persona de 70 kilos, con 3 gramos serían 210, 210 gramos de carbohidrato que debería de consumir al día. Y las personas van subiendo de consumo con respecto a la intensidad de su actividad. En la actividad deportiva hay varios temas a considerar. Primero, la duración de la actividad y segundo, la intensidad de la actividad. Entonces, cuando una actividad es muy intensa, pues dura poco. Y cuando una actividad es de baja intensidad, pues dura más. Estamos hablando de, por ejemplo, en este último caso, de corredores por ejemplo, de un maratón, la intensidad es baja, pero la duración es muy alta. Entonces, pues ya se requerirían diferentes aportes de gramos por kilogramo al día, dependiendo de si la actividad es alta o baja en su intensidad. El otro tipo de sustrato, estamos hablando de las grasas o lípidos, proporcionan la fuente principal de energía para actividades de larga duración. Es decir, cuando se acaban los carbohidratos, cuando se acaban las reservas de glucógeno, entonces el cuerpo cambia su ruta metabólica y empieza a utilizar otro sustrato como energía, en este caso las grasas. Entonces, por ejemplo, por esa razón ustedes ven, por ejemplo, a las personas que hacen maratón o que hacen actividades de muy larga duración, pues son delgadas, en realidad no son personas que tengan una masa muscular notable. ¿Por qué? Pues porque tienen una utilización de grasa alta. Entonces, pues se baja la grasa del músculo. Sin embargo, es muy importante suministrar la cantidad adecuada de grasas para cualquier actividad que hagamos. La recomendación, ahorita la vemos, el aporte más bien de kilocalorías son 9 kilocalorías por gramo de grasa. Si ven, es mayor que los carbohidratos. Y también es mayor que las proteínas. Entonces, la grasa es la fuente de energía más importante para actividades de larga duración y en realidad es ilimitada. O sea, si no fuera por otros factores de cansancio, podría mantenerse la actividad física durante mucho tiempo porque las reservas de grasa son muy altas. Se almacena básicamente en la cavidad abdominal, en el área del abdomen, se almacenan esas reservas de grasa. Y la recomendación es de 16 a 24 gramos al día, ¿sí? Las recomendaciones sobre las grasas. Aquí surge el tema de las grasas porque la mayoría de la publicidad o del conocimiento popular ha satanizado las grasas, ¿sí? Las grasas en realidad son sumamente necesarias en el organismo. El problema es el tipo de grasas que consumimos o que consume la mayoría parte de la población. Les voy a hablar, por ejemplo, del balance omega 3 y omega 6. Esto es muy, muy importante, sobre todo si ustedes quieren mejorar su salud en cuanto a la inflamación. Normalmente nosotros guisamos con aceites vegetales. Guisamos con aceite de canola, de maíz, de soya, de cártamo, de girasol. O sea, los aceites que están en el súper, ¿no? Entonces, esos aceites tienen un alto contenido de omega 6 y muy bajo contenido de omega 3. A pesar de que tengan el corazoncito en la publicidad y todo eso, el contenido de omega 3 está de omega 6, perdón, está muy disparado con respecto a omega 3. Para tener una homeostasis y una adecuada salud, deberíamos de consumir una molécula de omega 3 por 1, 2 o 3 máximo de omega 6. Los aceites vegetales, desafortunadamente, por el proceso de refinación del producto, nos aportan de 1 a 25, de 1 a 50. O sea, hay un desbalance terrible. Y el omega 3, a pesar de que es antiinflamatorio, pues pierde con el omega 6, que es proinflamatorio. Entonces, esto genera un ambiente metabólico de inflamación. Y ustedes ya saben que los ambientes metabólicos de inflamación pues generan enfermedades. Entonces, es ideal para las enfermedades y es muy probable, si ustedes han comido pues durante toda su vida comida preparada con aceites vegetales, que tengamos un desbalance omega 3 y omega 6. Eso es muy probable. La mayoría de la población lo tiene. ¿Cómo contrarrestamos esto? Cambiando los aceites, ¿sí? Tenemos que cambiar de los aceites vegetales que les mencioné a otro tipo de grasas, por ejemplo, aceite de aguacate o aceite de coco. Está ya los estudios científicos comprobado que son los aceites que ahorita
tienen más respaldo con respecto a impedir ese desbalance tan grande de omega 3 y omega 6 de inflamación que se genera en el organismo. Afortunadamente ahorita esos aceites ya son mucho más alcanzables al bolsillo, es decir, al principio eran bien caros, ahorita ya son mucho, mucho más accesibles. Entonces, esa es la primera acción que pueden hacer ustedes en su casa, cambiar los aceites. Y hay otras fuentes como pues el aguacate, el aceite de olivo, que es omega 9. Entonces, de hecho, el aguacate y el aceite de olivo son alimentos que deberíamos de consumir diario. Diario deberíamos de consumir en cualquier pues preparación se puede agregar aceite de olivo. El tema del aceite de olivo también es otro tema, o sea, el aceite de olivo no se debe de calentar, no se debe de guisar con el aceite de olivo. La mayoría de los chefs pues sí, cocina de alta cocina utiliza aceite de olivo. Hay aceites de olivo que han sido modificados para que puedan resistir más el calor. Sin embargo, no están disponibles en todos lados, en todos los supermercados. Entonces, normalmente hay un aceite de olivo, que es el aceite de olivo extra virgen, y ese pues no se debe de calentar, ese hay que comerlo así en frío, sobre las ensaladas, sobre las verduritas, revuelto con algún atún o lo que sea, ¿sí? Entonces, es diario, se debe de consumir eso. Otras fuentes, podemos hablar de carbohidratos complejos, estoy hablando de las semillas, por ejemplo, de almendras, de nueces, que son excelentes fuentes de omegas y excelentes fuentes de grasas saludables. Y también como tip, el tema de los aceites incluidos en la comida procesada, en los alimentos que compramos en el supermercado. Estoy hablando, por ejemplo, de las grasas saturadas y las grasas trans. Las grasas trans son grasas que definitivamente necesitamos eliminar de la alimentación, y hay muchos alimentos, a pesar de que la industria dice que los está eliminando, ¿sí? Hay muchos alimentos en el supermercado que todavía trae grasas trans. Entonces, la leche evaporada, por ejemplo, que se utiliza muchísimo, tiene grasas trans. Estoy hablando, por ejemplo, de la leche clavel en particular. Entonces, no sé si hay en otros países, pero la leche evaporada, básicamente, es la que trae grasas trans. Entonces, hay muchos alimentos que debemos evitar si vemos las etiquetas y dice grasas trans. Entonces, esas grasas trans son las que taponean las arterias, son las que generan ateromas y las que generan aterosclerosis y problemas cardiovasculares. Entonces, definitivamente tenemos que eliminarlas. Grasas saturadas, la norma nos dice que deben ser del menos del 10% del consumo diario. Sin embargo, esa es una cosa que tiene que cambiar con el tiempo, ¿sí? Porque en realidad hay muchos estudios que respaldan el aceite de coco, que tiene muchas grasas saturadas, pero hay muchos estudios que ya lo respaldan como un uso moderado del aceite de coco, pero principalmente si ustedes dicen, bueno, ¿con qué voy a guisar? Con aceite de aguacate. Compran aceite de aguacate y si tienen la oportunidad de utilizar solamente ese, pues utilícenlo. Bueno, estas son las grasas y los lípidos. Proteínas. Esto es muy importante porque la proteína es el principal sustrato para la construcción y reparación muscular. Las proteínas nos aportan 4 calorías por gramo. Si ven, pues también es igual que los carbohidratos y casi la mitad de las grasas. Entonces, la recomendación de proteína al día viene de acuerdo a las guías médicas de 0.8 a 2 gramos por kilogramo por día. Estoy hablando de que si soy una persona de 70 kilos y realizo una actividad de destrucción muscular, podría ser el gimnasio o podría ser la carrera en la que se utiliza destrucción muscular, entonces puedo consumir hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Estoy hablando si una persona tiene 70 kilos de peso, pues hasta 140 gramos de proteína al día, ¿sí? Las fuentes, ahorita vamos a hablar qué tipo de proteínas. Entonces, las fuentes de proteínas básicamente, pues ya saben ustedes, los productos de origen animal, ¿sí? Estoy hablando del huevo, que es muy económico. Bueno, ahorita no tanto en México, no sé en otros países que están subiendo los alimentos demasiado. El huevo, las carnes, los lácteos. Ajá. Obviamente son fuentes de proteínas, sin embargo, dependiendo de la condición de salud de las personas, pueden restringirse cierto tipo de alimentos y buscar fuentes. Otras fuentes que no son animales, que son vegetales, pues serán los cereales y las leguminosas, ¿sí? Sin embargo, es muy importante observar que las proteínas están compuestas de 20 aminoácidos principalmente. 20 aminoácidos que están combinados de diferente forma para formar diferentes tipos de proteína. Entonces, en el caso de los alimentos de origen vegetal, a los cereales les faltan algunos aminoácidos
que sí tienen las leguminosas. Por esa razón, en una alimentación vegetariana o vegana, siempre deben combinarse los cereales con las leguminosas para tener el perfil completo de aminoácidos y poder evitar deficiencias. Y ustedes dirán, bueno, para las proteínas casi todos los conocemos como el sustrato que se utiliza para reparar músculos, para hacer masa muscular. Sin embargo, pues les menciono que las proteínas pues se producen de diferentes tipos. Las células en realidad son fábricas de proteínas. Hay más de 100,000 tipos diferentes de proteínas que las células del cuerpo producen. Algunas les llamamos hormonas, algunas les llamamos enzimas, todas esas son proteínas, no nada más las que se utilizan en el músculo. Por eso es muy importante que aparte de los macronutrientes que les acabo de mencionar, le proveamos al organismo micronutrientes, que son ingredientes adicionales para producir esas 100,000 tipos diferentes de proteínas, ¿sí? Ahora, hay una pregunta aquí muy clásica que es, bueno, ¿debo consumir o no proteínas si voy a hacer una actividad física? Generalmente esa pregunta se las hacen más las personas que van al gimnasio. Pues sí y no. Ajá. Sí, si tú no tienes oportunidad de comer alimento rico en proteína después de tu actividad física, pues por el trajín de la vida, por tu estilo de vida que tengas, a lo mejor te vas a trabajar o tienes otra actividad y no puedes comer dentro de los 45 minutos posteriores a tu actividad física, que es lo que le llamamos la ventana anabólica, que es cuando el cuerpo está más necesitado de nutrientes para reparación. Si tú no puedes comer en esos 45 minutos, sí te recomiendo que tomes algún alimento procesado de proteína, como un polvo de proteína, ¿sí? Normalmente los polvos de proteína proveen por toma de 20 a 24, 25 gramos de proteína, que es lo que deberíamos de comer en cada ingesta de alimentos. Hay incluso, y eso es muy común, que los coaches de gimnasios recomienden 180 gramos de pechuga de pollo. 180 gramos de pechuga de pollo es demasiada proteína. La pechuga de pollo, para caso particular, la cuarta parte del peso crudo es pura proteína. Es decir, si estoy hablando de que recetan 180 gramos de proteína, la cuarta parte vendrán siendo 45 gramos de proteína, ¿sí? 45 gramos de proteína en una ingesta es demasiado. Para la utilización y reparación muscular, el cuerpo normalmente utiliza máximo 25, 30, cuanto mucho, si tienes un muy buen metabolismo, gramos de proteína. Tú le estás suministrando 45 o incluso más. Esa proteína ya no la vas a utilizar para reparar muscular, se utiliza para otra cosa. Entonces, cuando nosotros comemos proteína, el cuerpo lo que hace es desdoblarla y convertirla en esos aminoácidos que les mencionaba y volver a construir las proteínas que en ese momento necesita. Si tú a lo mejor te lastimaste y tuviste una herida o una torcedura, pues se necesita reparar ese tejido. Hay que meter proteína. Vas a tener una recuperación mayor. Entonces, en cada ingesta de comida necesitamos incluir proteína, alrededor de 24, 25 gramos de proteína, ¿sí? Eso te lo dan 100 gramos de pollo, te lo dan 100 gramos de carne, en crudo, pesado en crudo, ¿sí? Te lo dan un sobre de atún, ajá, o 1,5 sobres de atún más o menos. Ajá. Ya no recomiendo las latas porque las latas tienen un recubrimiento interno que es tóxico. Ya recomiendo que sea en sobre, el atún. O si puedes hacer tu atún, cocerlo, pues eso está mucho mejor, pero pues es más caro, ¿no? Lo práctico es comer el atún del súper en sobres. Entonces, esas son las cantidades de proteínas que estamos recomendando en cada ingesta de alimento. Y lo mismo, si tú estás utilizando esos alimentos para tu comida posterior al gimnasio dentro de los 45 minutos, no necesitas consumir un suplemento de proteína, ¿sí? Eso es muy importante. Además de que los suplementos, pues también tienen pues suero de leche. Ajá, normalmente son 3 tipos: el suero de leche normal, el aislado de suero de leche, y hay más bien 2 tipos básicamente: el hidrolizado, que ya está un poco desdoblado en aminoácidos y es más fácil absorberla, sí, pero es más cara. Si tú no tienes problemas de tolerancia a la lactosa, pues entonces puedes comprar pues el aislado de suero de leche, que es lo más, ¿no? Lo más común y lo más económico. Pero te repito, si puedes comer 45 minutos después de tu actividad física, no necesitas tu proteína extra, ¿sí? Muy bien. A lo mejor me extendí un poco con las proteínas, pero estoy tratando de cubrir posibles preguntas que pudieran tener. Muy bien.
Vamos a pasar a lo siguiente. Vitaminas y minerales. Las vitaminas y minerales pues son sustancias necesarias para construcción de moléculas más complejas, se le llama cofactores, es decir, necesitamos a fuerza, aunque no tienen un aporte calórico, o sea, no, las vitaminas no nos engordan, como muchas veces se tiene pensado, no tienen un aporte calórico, pero son necesarias para construir las proteínas y las hormonas y las enzimas que el cuerpo necesita para sus múltiples funciones, dependiendo de dónde esté la célula, si es una neurona, si es un enterocito, si es un hepatocito, si es un miocito, una célula del músculo, o sea, donde sea, se van a necesitar diversos cofactores. Y sobre todo en el tema de la producción de energía, el tema de los minerales. Los minerales también son cofactores, pero hay minerales básicos y fundamentales que están incluidos en procesos metabólicos básicos como la producción de energía, ¿sí? La producción de ATP, por ejemplo, el magnesio se utiliza 4 o 5 veces en el proceso de químico para producir energía. Es fundamental el magnesio, y el magnesio, como sabemos, pues es uno de los minerales que ya está más escaso en la tierra y por lo tanto en los productos de la tierra, ¿sí? En frutas y verduras. Es escaso ya, o sea, cada vez hay menos, y por eso es necesaria la suplementación con magnesio, o de mejor forma con un complejo de minerales que ya vengan pues balanceados como los que conocemos nosotros y que ahorita vamos a hablar de ellos. Muy bien, vitaminas hidrosolubles, vitamina C, vitamina B, o sea, el complejo B, B1, B2, B6, B3, B6, B5, B7, B9, entonces hay muchas, todas esas vitaminas B son hidrosolubles, entonces por eso se recomiendan más las preparaciones al vapor, porque se eliminan menos esas vitaminas. Entonces es muy importante pues utilizar las preparaciones de alimentos que menos eliminen los nutrientes. Ok, las vitaminas liposolubles, aquellas que se diluyen en grasa, como la A, como la D, como la E, como la K. Entonces, de estas, pues, obviamente las deficiencias pues generan diferentes enfermedades, pero quiero tocar específicamente el tema de la vitamina D, que es muy importante suministrarla de forma externa con un suplemento, porque los alimentos en realidad es imposible que pudiéramos consumirlo a través de los alimentos. Es por eso que, por ejemplo, estrategias gubernamentales hacen que alimentos sean adicionados con vitaminas y minerales, y en la mayoría de los casos traen vitamina D extra. ¿Por qué? Porque no se obtiene a través de los alimentos. Entonces, la vitamina D normalmente deberíamos poder obtenerla a través del sol, pero pues ya nos asoleamos cada vez menos. ¿Por qué? Porque aparte tendría que ser un asoleado terapéutico, es decir, necesitaríamos asolearnos unos 15 a 20 minutos y de tal forma que la sombra que nos dé el sol sea menor que nuestra altura, es decir, que el sol no esté muy bajo ya y que nuestra sombra sea muy larga. La sombra debería de ser menos que nuestra altura. Ese sería un asoleado terapéutico. Tendría que ser sin bloqueador solar, pero pues por el tema de la alimentación que tenemos y el problema del cáncer de piel. ¿Y saben por qué sale el cáncer de piel? Por el omega 6 excesivo, ¿sí? El omega 6 del que les acabo de hablar, porque se oxida y porque se degrada químicamente con la luz y el calor. Entonces, por eso es una nada más de las causas, hay muchas otras, pero es uno de los factores que contribuyen al cáncer de piel. Entonces, por eso casi no usamos el tema del asoleado, y más bien lo que se recomienda es consumir vitamina D, alrededor de 10,000 unidades al día. Hay preparaciones, hay suplementos que lo proveen en esa cantidad. Y aquí es muy importante resaltar el tema de la dosis mínima o la dosis óptima, ¿sí? La dosis mínima, que habla de menos de 20 miligramos por decilitro, y la dosis óptima, que es arriba de 90, que es lo que se comprobó en los estudios ahora de terapias con vitamina D para enfermos de COVID, que generaba menos citoquinas inflamatorias y generaba que las personas no tuvieran que acudir a la unidad de cuidados intensivos después de una complicación de inflamación, porque como sabemos, lo que mataba más a las personas pues, es la inflamación excesiva del cuerpo. Entonces, la vitamina D, todavía necesitamos, a estas alturas de la pandemia, necesitaremos consumirla. Es como el protector pues hormonal o protector antiinflamatorio adicional a los que ya conocemos y al producto que nosotros tenemos, el Velas, ¿no?
Ok, fuentes, pues obviamente, pues frutas y verduras. Sí, claro, los alimentos de origen animal también tienen, sobre todo, por ejemplo, en la alimentación vegana es muy importante que las personas que optan por ese tipo de alimentación suministren de forma externa con un suplemento la vitamina B12, que únicamente se encuentra en los alimentos de origen animal. Entonces, esa sí o sí necesitan consumirla externa en un suplemento a este tipo de personas. ¿Ah? Pues bueno, si nosotros eh, optamos por una alimentación balanceada de alimentos de origen animal, de cereales, de leguminosas, de frutas y verduras, de alimentos que no tengan azúcar adicionada, que no tengan grasas adicionadas, pues básicamente podemos obtener una alimentación balanceada y tener un ambiente antiinflamatorio en el organismo que nos proteja de enfermedades. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Vamos a hablar entonces ya de los nutracéuticos a utilizar, ¿sí? Nosotros conocemos este maravilloso producto que sabemos que que está compuesto de moléculas de romero y olivo fermentadas por ciertos tipos de bacterias, ¿sí? Presentes en la microbiota de los centenarios japoneses, ¿sí? Y es muy importante que consideremos que a lo largo de la vida debemos mantener nuestra flora intestinal o nuestra flora bacteriana, o ya correctamente nombrada, como ahora se dice, la microbiota intestinal, de forma adecuada, es decir, que sea rica en cantidad y en variedad de diferentes bacterias. ¿Cómo logramos esto? Primero con los metabolitos, porque sabemos que a través de los metabolitos se puede inducir la población bacteriana de la que provienen. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, para un ejemplo sencillo, no necesitamos consumir toda una gallina para obtener los nutrientes de la gallina, necesitamos nada más consumir el huevo. Consumiendo el huevo, que es el metabolito de la gallina, por decirlo de una forma, podemos obtener todos los nutrientes. De esta misma forma, consumiendo metabolitos, podemos obtener las moléculas necesarias de donde proviene el metabolito e incluso inducir la población de bacterias. Es decir, las personas que ahorita ya llevan tiempo consumiendo el Velash han ya inducido esa población bacteriana de ese tipo de bacterias de los longevos japoneses, ¿sí? Estamos hablando de la Kermansia mucinífera, o sea, todas esas bacterias que ellos tienen, nosotros ya las tenemos a través del consumo de metabolitos. Y por eso tenemos una extensión en longevidad. Entonces, por eso es muy importante consumirlos. Energía natural, sí, es muy importante, no es una energía a través de estimulantes, como la cafeína, por ejemplo. Entonces, en la actividad deportiva es muy importante consumir este suplemento. Sabemos que no solamente para deportistas recreativos o amateur, sino también para atletas de alto rendimiento. El Velash, como sabemos, no produce doping y pueden mejorar su sistema de producción de energía a través del consumo de esto, porque sabemos que el Velash interviene en el metabolismo mitocondrial. Las mitocondrias producen energía y los metabolitos de romero y olivo encerrados en la cápsula ADS, que nos proporciona la tecnología japonesa, pueden penetrar la membrana celular y penetrar la doble membrana mitocondrial hasta llegar al interior de la mitocondria, abrirse la cápsula, liberan el metabolito de romero y olivo, y eso genera un mejor metabolismo en la producción de energía. Entonces, esa energía natural, yo la recomendación que tengo es de un sobre antes de la actividad física y las personas, o sea, en personas sanas, obviamente. Ya cuando las personas tienen algún padecimiento, pues entonces ya sube la dosis, ya pueden ser 2. Personas que ya no están viendo prevención, sino corrección de alguna enfermedad, 3 sobres y casos ya muy graves de enfermedades como cáncer o SIDA, más bien, que es una complicación del VIH, ya podrían hasta 6 sobres al día, ¿sí? Entonces, para personas sanas, para personas que solamente hacen su actividad física de forma recreativa, un sobre al día como prevención está bien, ¿sí? También interviene en la protección del sistema inmunológico, que junto con la vitamina D intervienen muy bien. Y también no mencioné los minerales del sistema inmunológico, el zinc, el selenio, el magnesio también, son muy importantes, pero todos esos los podemos obtener con el INER 7 y no necesitaríamos ningún otro tipo de suplemento de minerales consumirlo en el día.
Reactivamos nuestros propios antioxidantes, que son los más poderosos. Ajá, los antioxidantes, el superóxido dismutasa, el glutatión peroxidasa, la catalasa, que son los que realmente nos protegen y cuya producción se encuentra disminuida por los ataques, pues por todos los ataques que ya conocemos, el agua, la contaminación, el estrés, etcétera, etcétera, la radiación electromagnética, ¿sí? Es decir, los celulares. Bueno, un tip ahí, por ejemplo, procuren apagar su Wi-Fi en la noche, dormir con el teléfono celular separado, porque las ondas electromagnéticas provocan disfunción mitocondrial, o sea, les afectan a las mitocondrias. Esa es una causa de las enfermedades, pues de nuestro tiempo y de las enfermedades crónicas, de las cuales no podemos escapar de las radiaciones electromagnéticas. Entonces, ahí también nos protege el Velage para la disfunción mitocondrial. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahorita, una persona que vive ahorita está sometido a una radiación 100,000 veces mayor que una persona hace 100 años. Entonces, sí o sí te está provocando algún problema, porque hace 100 años no teníamos las enfermedades que ahora tenemos, ¿sí? Es igual que el tema del azúcar. Ajá, sabemos que el azúcar, una persona de 8 años ahorita, un niño de 8 años, ya consumió todo el azúcar que una persona consumía durante toda su vida hace 100 años. Ajá, entonces, esos datos que la ciencia nos provee, la verdad son alarmantes. Entonces, lo único que podemos hacer es protegernos, tratar de implementar las estrategias que más podamos en nuestra vida para protegernos. Muy bien, creación de nuevas mitocondrias. Esto es muy importante, lo que se llama biogénesis mitocondrial, que es muy importante en el deporte. Cuando el cuerpo detecta que requiere de una cantidad mayor de energía, entonces activa un mecanismo que se llama biogénesis. Entonces las mitocondrias se dividen y se crean más y vuelven a crecer a tamaños mayores. Entonces, se crean más mitocondrias con el Velage. Entonces, las personas que están pensando o están realizando alguna actividad deportiva, les va a ayudar muchísimo al tema de la energía, no solamente porque se produce la energía o se optimiza la que ya producían, sino porque ya hay más organelos produciendo energía. O sea, hay más mitocondrias. Entonces, eso es muy importante que lo consideremos en la actividad deportiva. También al aumento de la microcirculación, que es ahora la nueva estrategia, que ayer que fui a la presentación de Alejandro López Tello en el Sankey Station de Morelia, dio la nueva presentación y sí me sorprendió un poco el cambio de estrategia que ahora se está haciendo, no hacia la microbiota, que era lo que veníamos manejando nosotros, sino hacia la microcirculación, ¿sí? A la circulación del cuerpo. Le pregunté directamente a Alejandro López Tello por qué este cambio de estrategia y me comentó que es porque en realidad es más simple de entender, ¿sí? Sabemos que la microcirculación es afectada a tan solo 20 minutos de ingresar el Velage a nuestro organismo y que es una de las estrategias que podemos ver físicamente. O sea, tú puedes ver en 20 minutos cómo el Velage mejora tu microcirculación sanguínea a través de los microescáneres y es algo que sí se ve. Ajá, entonces, y es un estudio que normalmente no nos hacemos, pero que ya tenemos la herramienta para hacerlo, que son los microescáneres. Entonces, me contestó eso, que es más simple ver eso, no necesitamos explicarle a las personas todo el tema de la microbiota porque, pues, es un tema muy complejo en realidad, ¿sí? El tema de las mitocondrias es un tema muy complejo. Entonces, con que entiendan las personas el efecto de la microcirculación mejorada, con eso es suficiente, que es un efecto del Velage, ¿sí? Entonces, pues qué mejor que podamos observar físicamente una mejora en nuestro metabolismo en vivo a través de un microescáner. Entonces, pues por eso, y me pareció muy adecuada ese cambio, ese switcheo hacia el tema de la microcirculación, y fue por eso que me lo dijo. Bueno, por lo que se lo pregunté. Ok, la desintoxicación del hígado, obviamente el hígado pues responde mejor si tiene los hepatocitos más energía, producen mejor las transformaciones químicas que deben hacer y desintoxican el hígado, que es, aquí tenemos expertos en el equipo que manejan el tema de la desintoxicación de metales pesados y pues esa es la herramienta que tenemos muy poderosa y junto con la alimentación funciona óptimamente. Entonces, la inflamación a nivel celular, sabemos que que todo el ambiente inflamatorio que se genera, pues lo puede combatir el Velage.
Y también, pues tenemos que hacer las dos estrategias, tanto la estrategia nutricional como la estrategia de suplementación para tener una salud óptima o mejorar la condición de salud de alguien. Muy bien, ay, ya me pasé aquí. El cronuit, que también está hecho de metabolitos, de cáscara de frijol negro y de té verde, que pues su principal función es la menor absorción de carbohidratos de la dieta. ¿Sí? Sabemos que si nosotros tenemos en nuestro sistema carbohidratos circulando a través del sistema, podemos almacenar grasa durante la noche, a las 9 de la noche. Entonces, este es uno de los mejores productos para hacer eso, para no almacenar grasa en la noche y para tener un sueño reparador. También funciona con las ondas cerebrales. Entonces, también genera lo que se llama termogénesis, que es uno de los mecanismos fundamentales para poder oxidar la grasa. Y esto es muy importante que lo entendamos porque la grasa, pues no se elimina a través de la orina, no se elimina a través del sudor. La grasa se oxida y se elimina a través de los productos de oxidación, que son el agua y el dióxido de carbono. Entonces, si ustedes me dijeran, bueno, ¿por dónde elimino el agua? Básicamente, pues es por la respiración. Por eso, por ahí eliminamos la grasa. Entonces, sería muy importante que ustedes, cuando hacen su actividad deportiva, llevaran a cabo una correcta respiración. Es decir, en el caso del gimnasio, por ejemplo, si hacen respiraciones rítmicas con respecto a la fase, a las dos fases del ejercicio, por ejemplo, en el levantamiento de pesas, la fase donde levantan el peso, meten oxígeno, y la fase donde la liberan, expulsan, exhalan. Entonces, es muy importante tener un ritmo adecuado de respiración para que a través de ello se oxide la grasa y se elimine. Y eso es muy importante, el aumento de masa muscular. El Cronui modula también la expresión genética y las personas que tengan bajo peso aumentan de masa muscular, las personas que tengan exceso de peso disminuyen su porcentaje de grasa, ¿sí? Entonces, es muy importante la recomendación del Cronuit porque sobre todo funciona con lo que llamamos la cronobiología, la adaptación de la vida en el planeta, a los ciclos del día y la noche. Y como sabemos que a partir de las 9 empezamos a almacenar, 9 de la noche almacenamos grasa, si hay carbohidratos disponibles, pues por eso tomamos el Cronuit alrededor de las 7 de la noche, para que nos proteja durante 4 horas y no no almacenemos esa grasa en la noche. Muy bien. Nutracéuticos a utilizar, en el caso del INER, estamos hablando de biominerales marinos, son 64 minerales que provee el INER, principalmente magnesio, principalmente selenio, calcio, sodio disminuido y zinc selenio. Es decir, esos cobre también son los principales, minerales que se utilizan como cofactores para la producción de proteínas y es la principal fuente de magnesio. Entonces, también tiene antioxidantes del fruto cítrico de Japón que se llama yucin, y lo que nos ayuda es un balance hormonal, ¿no? Es decir, personas que tienen todo tipo de balance hormonal, ovario poliquístico, problemas de tiroides, problemas de disfunción eréctil, todos esos son problemas hormonales. Entonces, es muy importante el INER para poder generar un balance hormonal adecuado y también ayuda al reajuste digestivo. Es decir, es de los productos que más rápido provocan una reacción metabólica y reajusta, por ejemplo, problemas con estreñimiento, problemas incluso con diarrea. Es muy útil el INER 7 para ajustar el aparato digestivo. Y pues también son los cofactores básicos que necesitamos para producir todas las proteínas del cuerpo, las enzimas y las hormonas. Muy bien. Y el Hasaki es un sustituto de alimento. Este sí es un alimento como tal, este sí tiene nutrientes que no obtengamos a partir de la dieta o que no sea fácil obtenerlos a partir de la dieta por nuestro estilo de vida. Estamos hablando de proteínas, de vitaminas, de minerales, obviamente los metabolitos del cacao que se siembra en Chiapas y que se llevan a Japón para producir allá los metabolitos. Y los probióticos, prebióticos, que básicamente es la fibra, el alimento de los probióticos, y enzimas digestivas, y vienen sabores de vainilla y chocolate.
Este es muy útil, por ejemplo, para cuando no tenemos oportunidad de desayunar en la mañana porque ya se nos hizo tarde, nos vamos al trabajo o empezamos nuestra rutina diaria. Podemos hacer un batido de Hasaki. Si lleva algunas otras cosas extras, mejor. Si tiene a lo mejor alguna avena, algún cereal extra, amaranto, alguna otra semilla nutritiva, chía, linaza. Si le ponemos algún alimento antiinflamatorio extra, como la cúrcuma, nos hacemos un súper batido en la mañana. Un súper batido que nos va, es como si no, como no necesitamos ya desayunar, con eso quedamos, ¿sí? Incluso también para en la noche es muy práctico porque en realidad el alimento de la noche es el más difícil de preparar porque ya estamos cansados, porque ya queremos irnos a descansar. El Hasaki en la noche a mí me ayuda muchísimo, sobre todo para el estilo de vida, y pues estás asegurando los nutrientes que necesitas para trabajar durante la noche. Muy bien. Estos obviamente son suplementos que recomendamos a las personas no solamente en el tema deportivo, sino también en el tema de salud, cuando ya tienen algún padecimiento. Y la seguridad de uso es muy importante. Es decir, cuando ustedes pues les recomiendan algún suplemento o están decidiendo tomar un suplemento, es muy importante verificar la seguridad de uso. La seguridad de uso se da a través del grado farmacéutico, es decir, que sean fabricados como si fueran medicamentos, aunque no lo sean. Y es muy importante el tema de los certificados. Voy a mencionarlos aquí, básicamente. Todos estos productos, además de que están en los libros de especialidades farmacéuticas, o sea, donde los médicos consultan todos los medicamentos que vienen ahí, interacciones, mecanismo de acción, presentaciones, todo eso viene ahí en el Vademecum de todos los medicamentos. Ahí están estos productos, porque se fabrican con el grado farmacéutico y tienen pues ese grado de seguridad. Aquí en el centro vemos el certificado de no doping, que no causan ningún doping, por eso es seguro que los consuman personas que realizan actividades de alto rendimiento. Atletas olímpicos, atletas de equipo, la selección mexicana de fútbol los consume. Tenemos muchos testimonios de atletas olímpicos mexicanos de que los consumen ahora en los últimos torneos internacionales. Entonces, hay completa seguridad de que no producen doping y eso es muy importante en el tema de seguridad. Tienen sello kosher, tienen certificación de sin gluten, tienen el certificado de seguridad del ADS japonés, que es la capsulita donde vienen encerrados los metabolitos, ¿sí? Y tenemos la garantía de la tecnología japonesa. Ajá. ¿Eso qué significa? Pues sabemos que la tecnología japonesa pues es segura, es muy exigente. Ustedes, por ejemplo, si se pusieran a pensar, bueno, pues de dónde vienen todas las patentes a nivel mundial, 80% de las patentes a nivel mundial son japonesas. O sea, los japoneses son garantía de seguridad y de calidad, ¿sí? Por eso, un nuevo producto que entra en el mercado japonés, pues dura máximo 6 meses si no es un buen producto. ¿Por qué? Porque el consumidor japonés es sumamente exigente, es un mercado sumamente competido. Y ahí, en las clínicas de Japón, se venden estos productos, sobre todo el Velage. El Velage se vende en clínicas, en más de 80 clínicas y hospitales a nivel médico, o sea, solamente los médicos lo pueden vender allá en Japón, y eso da, pues, seguridad de calidad y de seguridad, ¿sí? Entonces, pues, por eso es muy importante que cuando ustedes consumen un suplemento a nivel deportivo, pues, y a nivel de salud, pues tengan ese aval. Aquí se tienen los certificados, digo, los manuales de investigación de los productos disponibles para quien quiera revisarlos. Obviamente traen mucha información científica, ¿sí? Que generalmente un profesional de la salud le gusta investigar o le gusta ver cuál es el mecanismo de acción. Ahí vienen esos manuales. Y para las personas, pues normal, para la gente común y corriente, pues de todos modos están disponibles, ¿sí? Muy bien. Entonces, aparte de hechos y opinión, no son opiniones, tenemos un grupo médico de más de 2.500 médicos y nutriólogos que utilizamos estos productos en nuestros protocolos, en nuestros tratamientos, y tenemos mucha mejor respuesta de las personas en su actividad física y en su tratamiento farmacológico, ¿sí? Tenemos muchos testimonios de remisión, personas que ya no necesitan inyectarse las mismas cantidades de insulina, en el caso de diabetes, o que incluso han retirado el uso de la insulina, personas cuyos el médico les ha retirado el uso de sus antihipertensivos porque se ha mejorado la condición de hipertensión, que incluso con la pura alimentación se pueden lograr muchas mejoras, pero con suplementos como estos, el cuerpo responde inmediatamente. Entonces,
Pues básicamente esta es la presentación. Yo le doy las gracias a la invitación de este equipo de trabajo para poder pues proporcionarles esta información. Les comento, es la versión 1.0 que he hecho. Hay mucha información que me estoy comiendo, pero pues podemos de todos modos tener algunos minutos para preguntas y respuestas en caso de que tengan alguna duda. Muchísimas gracias, Gonzalo. Claro que sí. Bueno, vamos a trabajar bajo la siguiente dinámica. Déjenme nada más dejo de compartir. Ok. Vamos a leer preguntas que me puedan ustedes poner en el chat. Y si quisieran hacer una participación directa, solamente va a ser que levanten su mano aquí en la parte inferior de su computador. Casi hacia el lado derecho al final hay como un rostro, como una carita feliz. Desde ahí se acciona la manita levantada, yo lo observo y le doy la posibilidad de que pueda abrir micrófono. Bueno, tenemos aquí, sé que este tema, Gonzalo, te agradezco muchísimo. El enfoque pues es optimizar los productos ya a un nivel ya de deporte, a nivel de actividad física, porque pues tú has sido testigo que los enfocamos muchísimo a la parte correctiva y bueno, hasta cierto punto preventiva, pero no le sacamos un máximo provecho que es ya la parte de mantener un cuerpo saludable, con buena imagen, con buena estructura ósea, muscular y todo esto. Pero aquí sé que muchísimas personas, precisamente porque tú eres nutriólogo y tienes esa claridad también, no solamente pues tu especialidad es el deporte, pero también como nutriólogo pues has visto muchísimos pacientes, tienes por ahí algunas especialidades en diabetes, etcétera. Entonces aquí estoy revisando una pregunta, por eso hago el comentario. ¿Qué recomendación como nutriólogo tú puedes hacer para un joven de 17 años con síndrome de Down y que mantiene reflujo? Y también menciona que tienen una persona de 49 años que está súper obesa y que tiene unos orificios en la parte de la pantorrilla de las dos piernas con pus. Gracias por tu atención. Esto nos lo comenta Gloria. Ok, Gloria, mira. Básicamente en condiciones de síndrome de Down, condiciones de autismo, básicamente lo que necesitamos mejorar es la expresión genética. Si es una persona que apenas está en su etapa de crecimiento, dijiste 17 años, creo. Ajá, Es correcto. ajá, es muy importante, primero la nutrición, porque todavía está en crecimiento. Segundo, mejorar su expresión genética. Entonces, es darle el producto, darle el Velage, empezar pues con una dosis pequeña para ver tolerancia, pero consumirlo todos los días. ¿Sí? Dependiendo de la posibilidad económica, se puede hacer 1 o 2 sobres, yo le recomiendo. Y el tema nutricional es muy importante. Sí recomendaría asistir con un nutriólogo para ver su composición corporal, ¿sí? Porque normalmente las personas con síndrome de Down tienden a aumentar de peso. Entonces, es muy importante que se vea su composición corporal para hacer un cálculo adecuado de calorías que debería de consumir. Pero sí debe incluir alimentos de todos los grupos. Y junto con el Velage le puede ayudar muchísimo a que a los 21, 23 años más o menos tenga una mejoría, sobre todo porque ya en esa etapa ya se cierran el crecimiento de los huesos y ya en realidad ya nada más es como mantenimiento y reconstrucción de lo que se vaya dañando. El crecimiento ya en realidad termina. Entonces va a mejorarse mucho su condición neurológica, sobre todo tú te vas a dar cuenta las cosas que puede hacer y las cosas que a veces ahorita quizá te sorprendan, pero es porque está creciendo, te van a sorprender mucho más de cómo responda a los estímulos. Ajá. Entonces eso le va a ayudar muchísimo. La persona que tiene obesidad mórbida, pues definitivamente necesita hacer un cambio alimenticio. Un cambio alimenticio que se puede apoyar muchísimo más con el Velage y con el Cronui. Todas las personas que tienen una condición de salud específica, se recomienda que primero consuman el Velage para hacer ese cambio metabólico y después incorporen el Cronui, que les va a ayudar a mejorar su composición corporal. En el caso de esta persona que tiene una obesidad elevada, le va a ayudar enormemente a bajar la grasa corporal, ¿sí? Y eso le va a ayudar
a todas las otras condiciones, porque sabemos que el sobrepeso y la obesidad pues es la condición ideal para que se gesten cualquier otra enfermedad, ¿sí? Cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, empezar con el Velage, con un sobre al día, después de unos 15 días más o menos, incorporar el Cronui, y ya después ya con el INER. Podríamos decir, hablar de un mes o 2 meses después, ya incorporar el INER, porque si está con ese grado de obesidad, no está comiendo adecuadamente, entonces también necesita minerales adecuados. Gracias, Gonzalo. Nos pregunta Berta Tobar, ¿cómo debe de tomarse el INER y el Velage cuando se corre? Cuando se corre, ok. Básicamente, cuando corres, lo que vas a hacer es sudar, y cuando sudas, pierdes minerales. Entonces, es muy importante reponerlos. Entonces, yo te recomendaría consumirlo después el INER en particular, puedes consumirlo después de tu actividad física, y con eso te va a ayudar muchísimo a la recuperación. Para las personas, no sé cuánto corras, pero si tienes oportunidad de tomarte el Velage antes, o sea, al inicio del día, y Velage con INER después de tu actividad física, eso te va a ayudar muchísimo. Si está muy pegado, o sea, si lo haces en la mañana, puedes nada más tomar el Velage. Una opción es el Velage con el INER en la mañana, ¿sí? Y la otra opción es Velage nada más, y después del ejercicio, el INER. Cualquiera de los dos esquemas te ayuda igual, pero te vas a sentir muy recuperada. Muchísimas gracias. Esa sería la manera para una persona que corre. Gracias. Dice Joana, ¿desde qué edad se puede empezar a tomar los productos y si el Hasaki lo recomiendas que sea antes del entrenamiento o después del entrenamiento? Ok, ¿desde qué edad? Pues desde niños, o sea, si ya le diste azúcar a los niños, pues desde entonces ya estás gestando una enfermedad ahí. Entonces, les mencionaba el niño de los 8 años, entonces seguramente los niños incluso chiquitos, desde 1 año, 2 años ya les dan dulces, es increíble, entonces, o bebidas azucaradas, ¿sí? Entonces, desde esa edad puedes darle una menor cantidad y puedes llegar al sobre sin ningún problema, pero dale una menor cantidad, medio sobre al día, y con eso ya pues vas a optimizar muchísimo. De hecho, todas las personas que están en crecimiento obtienen su máxima altura si consumen el Velage. Entonces, yo tengo muchos testimonios de chavos que tenían, digamos, retardo en el crecimiento, y con el Velage se optimiza su crecimiento. Obviamente hay que apoyar con la nutrición, ¿sí? Pero el Velage lo que abre es su expresión genética. Entonces, eso mejora muchísimo su crecimiento. Y la otra parte del Hasaki, el Hasaki te lo recomiendo, como el Hasaki es un alimento, entonces puedes tomarlo en el momento en que te alimentas. O sea, si no vas a desayunar, tómatelo ahí. Si después del entrenamiento no vas a comer, tómatelo después del entrenamiento, ¿sí? Entonces yo lo recomiendo con una fuente extra, porque el Hasaki lo que aporta como 14 gramos de proteína más o menos, puedes incluso subir la proteína, ¿sí? Entonces, si vas a comer, puedes comer tus 2 huevitos revueltos y el Hasaki como tu licuado del desayuno, ¿sí? Después del entrenamiento. ¿Sí? Pero depende de cómo esté el entrenamiento, en qué momento del día con respecto a tus comidas, ¿sí? Si no comes nada y te vas en ayunas, no, pues no, mejor tómatelo antes. Gracias. Sí. Dice María Victoria Mejía que para una persona que ya está consumiendo Velage, que está delgada, pero su colesterol está alto en 240. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Ya está tomando el Velage? Sí, persona que consume Velage. Sí. La recomendación es de un sobre al día, y en la medida de su economía, 2 sobres al día. Ahora, le va a ayudar más la conjunción de los 2 productos, del Velage y del Cronui. No sé si la persona tenga disponible en su país aún el Cronui, ¿sí? Si lo tiene, los 2. El Cronui. Ahora, por el Cronui le va a ayudar al tema de la grasa, y a mover eso, pero el Velage de entrada, 1 o 2 al día. Gracias. Nada más enfatizar, el Cronuit no está en Perú ni está en Colombia, en caso de que la persona sea de ese país. Entiendo, Gonzalo, que sería nada más Velage en este caso, ¿verdad? Velage, 2 al día. Okay, o sea, cada 12 horas. Gracias. Enrique Molina dice, buenas noches, combinar Velage con INER y preentreno con Noxide, ¿está bien?
Ah, con el óxido, ok. Sí, sí El puedes hacerlo. neoxeno. Con un precursor de óxido nítrico, sí. Sí, sí puedes hacerlo, sí puedes hacerlo. Te va a ayudar mucho en energía. Las dos cosas, la optimización del velage, porque incluso el velage de hecho funciona como si fuera un óxido nítrico. El precursor de óxido nítrico para lo que hace es liberar en el endotelio, o sea, en el interior de las arterias, tenemos unas bolsitas como globitos que almacenan un gas llamado óxido nítrico. Cuando es necesario disminuir la presión sanguínea, o en este caso fomentar la irrigación sanguínea para tener más aporte de nutrientes y oxígeno durante el ejercicio, esas bolsitas se desinflan, entonces al desinflarse se abre la arteria, entonces deja pasar más sangre, ajá, y más oxígeno y más nutrientes, ¿sí? El velage hace eso. Entonces, puedes de todos modos, porque normalmente los complejos de precursores de óxido nítrico no traen solamente esa función, también traen nutrientes. Entonces, y también traen para que tengas un enfoque en el ejercicio y eso. Si tú combinas el INER con el velage y con tu precursor de óxido nítrico, que también habría que revisar, ese es otro tema, el tema de los óxidos nítricos, porque hay unos que nada más se estimulan con cafeína o con taurina y pues esos no son tan buenos. Entonces sí puedes hacerlo, te va a ayudar mucho al ejercicio. También puedes incluso suplementar con betalanina. Ajá, la betalanina te va a ayudar a que te canses menos y que puedas hacer la siguiente serie con menos tiempo de descanso y que generes menos ácido láctico, que es finalmente cuando arden los músculos, ¿no? Entonces sí, sí puedes hacer esa combinación. Gracias, Gonzalo. Y Ben nos pregunta que en la noche, ¿en qué horario tú recomiendas que ya se consuma el Hasaki? ¿En qué horario? Sí. Pues en realidad en el horario en que tú cenes, estoy recomendando, siempre se recomienda que antes de que pase 1 hora y media o 2 horas antes de dormir, que sea tu último alimento. ¿Sí? Entonces, si tu último alimento solamente va a ser el Hasaki, pues tómatelo 1 hora y media antes de que vayas a dormir. O sea, no te lo tomes inmediatamente antes de dormir porque tiene que digerirse. Entonces, necesitamos, por eso el cuerpo se repara cuando estamos dormidos, porque necesita liberar, o sea, poner atención, digamos, a esas actividades de reparación y de reconstrucción. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que se digiera antes de acostarse. Entonces, con 1 hora y media está bien. Gracias. Mira, tenemos una pregunta de Yalena. Dice que para una persona que no concilia sueño, y luego tenemos una siguiente de Marta Llanos, que también es trastorno ¿Sueño? de la conducta, dice que maneja Ansiedad. ansiedad, Ujú. depresión y desorden alimenticio. Y otra persona no puede dormir. Ahí, ¿qué recomendaciones se hacen? Ok, pues ahí primero el velage, igual, el velage primero para disminuir el estrés oxidativo, ¿sí? Que también se traduce en estrés neurológico, ¿sí? En estrés emocional. Entonces, necesitamos primero el velage, 1 al día, y ahí sí, el Cronui sí lo recomiendo muchísimo porque el Cronui ayuda mucho a conciliar el sueño. Si tú te lo tomas, pues al menos unas 3 horas, más o menos, antes de dormir. Hay personas que a la hora o a la media hora ya tienen sueño, ¿eh? Pero tú tienes que más o menos irlo viendo. Ajá. Normalmente para corregir ese tema del sueño, unas 3 horas antes es suficiente. Ajá, que te tomes el Cronuit para que concilies mejor el sueño. Tienen que ir los dos. En realidad, con los dos se va a mejorar muchísimo esa condición. Gracias, Gonzalo. Mira, estoy revisando, pues hay preguntas relacionadas con otros temas. Me gustaría darle prioridad a los temas del deporte y de la actividad Ujú. física, porque bueno, pues aquí estamos enfocando este trabajo y las que no logremos por temas de tiempos, pues ya con la persona que les hizo esta invitación, esta persona puede apoyarles para resolver dudas. Pues aquí nos comenta Viviana Quintana que tiene un paciente que se lesionó por levantamiento de pesas. En Ujú. este caso, ¿cómo pudiéramos apoyarlo para que tuviera una más rápida recuperación? Pues velage y proteína. Al menos los 25 gramos de proteína en cada comida. Te va a ayudar a la lesión y pues obviamente el velage va a ayudar a la desinflamación porque obviamente si estás torcido o tienes una lástima, si te lastimaste, pues está inflamado lo que te hayas lastimado. Entonces necesitas desinflamar. Obviamente hay estrategias externas, fomentos de agua fría, agua caliente, algún tópico antiinflamatorio, también se puede, alguna pomada.
¿sí? Pero internamente es con el Velash y con proteína extra. Yo te pediría que consumieras alrededor con unos 30 gramos de proteína, ¿sí? En cada comida, o sea, cada 3 horas más o menos, cada 3 horas. Normalmente les había yo mencionado que el cuerpo absorbe 24 o 25 en cada ingesta, pero en realidad es cada 3 horas. Gracias. También hacen preguntas muy relacionadas a el INER, si ¿Sí? pueden tomárselo 3 veces al día, si lo pueden tomar en ayunas. Sí, Ok. sí lo pueden tomar en ayunas. De hecho, es muy bueno para empezar el metabolismo. Yo me lo tomo en ayunas con el Velash. Y claro, personas que tengan algún problema de gastritis o ese tipo de cosas, pues tienen que probar la tolerancia, ¿sí? Pero de todos modos, sí lo pueden tomar en ayunas. ¿Cuántas veces? Pues en realidad hay personas que sudan mucho en la actividad deportiva. Entonces, si pierdes muchos líquidos, entonces puedes, incluso dos te puedes tomar, ¿sí? Pero con uno es suficiente. Con uno es suficiente porque también los minerales están aportados por la alimentación. Entonces, no sé exactamente cómo comas, pero el INER es para garantizar que no vas a tener deficiencias de minerales, ¿sí? Es como tu cinturón de seguridad. Gracias, Gonzalo. Aquí nos menciona Freddy, para bajar de peso. La sesión quedó ya grabada. Ya el licenciado Gonzalo comentó un caso previamente para exceso de peso. Lo pueden revisar nuevamente para que vean cuáles son las recomendaciones. Y bueno, pues yo creo que son todas las preguntas relacionadas alrededor del tema que hoy trabajamos. Hay También vi, perdón Margarita, vi también ahí alguien si se podía consumir el Velash con glutamina. Sí, claro es que sí, lo correcto. pueden Sí. consumir con glutamina. La glutamina es una proteína que está alrededor del 65% en el tejido muscular. Okay. O sea, el 65% es glutamina. Entonces, la glutamina es muy importante para la recuperación. Puedes mezclarla con el Velash si la tomas. Yo le recomiendo la glutamina más bien en la noche, ¿sí? Para que puedas recuperar el tejido muscular en la noche. Entonces, pero sí lo puedes mezclar, no tiene ningún problema. Excelente, muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, hay muchísimas preguntas, pero están relacionados con otros temas. Sé que pues eres especialista en todo lo que es la nutrigenómica y como nutriólogo tienes un criterio amplísimo para poder recomendar, pero si quisiéramos no desvirtuarnos del tema que hoy tratamos, que fue nutrición y deporte, para que las personas que estaban interesadas sobre este enfoque, pues hicieran sus preguntas correspondientes. Voy a abrir micrófono solo a Lady, con eso terminamos, para que por favor nos apoyen con el enfoque. Las personas que no, digo, los casos que no se contestaron, por favor acércate al distribuidor que te hizo esta invitación y él con muchísimo gusto te va a apoyar. De alguna forma te va a hacer llegar la respuesta que tú necesitas. Adelante, Lady, puedes activar el micrófono, por favor, y cerramos contigo. Buenas noches. Buenas ¿Qué noches, tal? Lady. Sí, tengo una pregunta. Resulta y pasa que tengo una señora, un familiar, que se inflaman las vistas, se le tiene retención de líquido en las vistas. Ella quiere preguntar si ahí puede, qué producto puede empezar a tomar. O sea, ¿tiene edema? O sea, se le inflaman los pies, ¿escuché? Es que es como que se corta. En los párpados, se inflama en los párpados. Ok, bueno, esa es una condición médica. En realidad, yo le recomiendo que empiece por el Velash. Solamente puro Velash ahorita y que observe esa condición y que realmente pues acuda al médico. En realidad es una condición que debe atender el médico porque hay que ver si está relacionado con otro padecimiento que tenga. Entonces, más bien necesitaría una revisión médica, pero independientemente de eso, puede consumir el Velash. O sea, el Velash le va a ayudar a algo que esté mal. Sí o sí le va a ayudar a algo que esté mal. Entonces, empieza a consumir el Velash. Siempre hay que empezar por el Velash. Eso es para todos, no solamente el tema deportivo, sino el tema de salud. Siempre hay que empezar por el Velash porque tienes que mejorar el ambiente metabólico. Y eso te va a ayudar a corregir algunas de las cosas que ya pueden apoyarse también con nutrición, con algún tratamiento farmacológico y con atención médica, definitivamente. Okay. Y para el desgaste de mucho dolor en la articulación de las rodillas. Ok, eso se puede arreglar con nutrición
y se puede arreglar también con suplementación, pero si está doliéndole es que está inflamada. Entonces, igual el Velash le va a ayudar a la desinflamación. Ahora, hay que ver por qué a lo mejor tiene sobrepeso, entonces, pues hay que bajar de peso. Y a lo mejor también puede necesitar algún suplemento de glucosamina y condroitina, pero eso ya debería recomendárselo. O sea, yo lo puedo recomendar, pero hay que ver el caso particular. Si le está doliendo las rodillas, entonces puede ser por el sobrepeso o puede ser por el desgaste que tenga, no sé qué edad tiene, pero el Velash le va a ayudar invariablemente a eso. Pero no no nada más el Velash, o sea, necesita ver qué otra cuestión está involucrada en eso. Sí, tiene 72 años y yo creo que no pesa 50 kilos. Ah, está muy delgada, está muy delgada. Ok, no, pues entonces ahí hay un tema de desnutrición, tal vez. Sí, seguramente el INER le va a ayudar porque si a lo mejor tiene una deficiente absorción de calcio, pues el magnesio y la vitamina D, como sabemos, es lo que más apoya a la absorción del calcio, a que se fije el calcio en huesos y articulaciones. Entonces, pues sí, el Velash primero, y si tiene oportunidad del INER, el INER que también lo consuma, pero a mí se me hace que tiene alguna otra deficiencia, entonces sería cuestión de acudir pues localmente a algún médico o algún nutriólogo para que analice el caso, para ver cuál sería esa deficiencia. Ok, Muchísimas muchas gracias. gracias. Gracias, Ok. muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, pues hay muchas felicitaciones ya. Excelente presentación, muchísimas gracias. Eduviges Villatoro dice que felicidades, está contentísima aquí poniendo puros o muchos cinco. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que el enfoque y la perspectiva de esta sesión se ha cumplido. La sesión queda grabada para que todas aquellas personas que quieran revisar nuevamente, sobre todo el tema de recomendaciones nutricionales y luego ya lo que es el aporte de estos nutrientes o estos suplementos que manejamos. Entonces, pues muchísimas gracias, Gonzalo. De verdad, estamos muy agradecidos todos por compartirnos la experiencia profesional, pero sobre todo tu experiencia como profesionista, recomendando estos suplementos y estos tratamientos para los pacientes y hoy para todos nuestros invitados. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Bueno, Muchísimas gracias. Bye, bye, bye.